La fisioterapia postquirúrgica, o también conocida como postoperatoria, es un componente esencial para la recuperación después de una cirugía. Se enfoca en restaurar la función, reducir el dolor y la inflamación y en prevenir complicaciones. La fisioterapia ayuda a acelerar la cicatrización, recuperar la fuerza y la movilidad y el retorno de las actividades a la vida diaria. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, fisioterapia postquirúrgica. Comenzamos. La cirugía, especialmente en el campo de la traumatología, es muchas veces el primer paso hacia la recuperación de una lesión grave. Sin embargo, la intervención quirúrgica por sí sola no es suficiente para restaurar por completo la funcionalidad del área afectada. La fisioterapia y la rehabilitación postoperatoria juegan un papel crucial para asegurar una recuperación óptima y prevenir posibles complicaciones. La fisioterapia postoperatoria es un conjunto de tratamientos y ejercicios diseñados para ayudar a los pacientes a recuperar la movilidad, la fuerza y la funcionalidad después de una cirugía. En el ámbito de la traumatología, la rehabilitación postquirúrgica constituye un elemento esencial para conseguir un resultado funcional. Los objetivos de la fisioterapia postoperatoria son controlar el dolor y el edema postcirugía, acelerar la cicatrización de los tejidos, recuperar la movilidad de las articulaciones, mejorar la fuerza muscular, prevenir las rigideces articulares y evitar las atrofias musculares y ayudar a los pacientes a retomar sus actividades de la vida diaria. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, el día de hoy, ya lo vio un poco al inicio, el tema es fisioterapia postquirúrgica. Vamos a ver a qué se refiere este término, este tema, qué es lo que debemos conocer, qué debemos saber, porque todos en algún momento podríamos necesitarla. Entonces es importante que conozcamos. Y para ello nos acompaña la licenciada en terapia física, Stephanie Ruelas de la Rosa, quien es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos de este tema. Nos gustaría que nos platicara también un poco de lo que usted realiza en la clínica de rehabilitación, las clases que imparte y saber un poco de usted. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy profesora investigadora de aquí de la Universidad Autónoma y trabajo en la clínica de rehabilitación. Entonces aquí lo que hacemos es atender a pacientes, muchos de ellos después que son intervenidos en una cirugía y vemos de muchas patologías diferentes, de muchas cirugías diferentes y pues nada, cualquier cosa que surja de duda, con todo gusto para resolverlo. Así es, sí, pues vamos a aprender sobre este tema, a ver a lo que se refiere, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria
sobre de qué manera ayuda la terapia operatoria a las personas que han tenido una cirugía. ¿De qué manera ayuda la fisioterapia postoperatoria a los pacientes que han tenido una cirugía? Bueno, pues esto nos ayuda a que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades de la vida diaria de manera más fácil y adaptarse a las nuevas dificultades que pueda tener después de la operación. Pues los ayuda a recuperar las funciones que tenían previas a la cirugía, pues de manera más rápida y pues sí, a tener una mejor recuperación. La terapia postoperatoria ayuda a volver a tener el movimiento que antes se tenía previo a la cirugía. Pues restablece las funciones motoras como la movilidad, la fuerza y ayuda a la autonomía de cada paciente a hacer sus cosas de la vida diaria. Pues nos puede ayudar a la prevención de unas complicaciones, a mejorar la movilidad, a recuperar la fuerza muscular. En general, pues abarca muchos aspectos en cuanto a la recuperación del paciente. Bueno, ayuda principalmente de que debido a la operación hay pérdida de fuerza muscular, también de movilidad. Entonces, al haber un proceso de rehabilitación, ayuda justamente a recuperar dicha pérdida, principalmente si es una rehabilitación precoz, es decir, de que supongamos que se da la cirugía un jueves, para el viernes, si no es que para el sábado, ya comenzar el proceso de rehabilitación, pero ayuda principalmente a mejorar eso, o aumentar mucho más rápido la fuerza, ¿sí? Y además de que facilitaría mucho más de que haya un proceso de rehabilitación anterior a la cirugía. Todavía nos puede permitir aumentar en un periodo más corto dicha pérdida. Siempre después de una cirugía hay un momento de inactividad y entonces tiende el músculo a debilitarse y a perderse la función. Una terapia física posterior a una cirugía nos ayuda justo a eso, a recuperar el movimiento, la fuerza y la función. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Bueno, maestra, como puede ver, fue realizado con estudiantes que estudian, terapia física. Entonces, ya hay conocimiento, ¿no?, del tema. Sí, les vamos a poner una palomita a todos los que contestaron, porque sí, realmente la fisioterapia postoperatoria pues va a tratar de esto, de recuperar las funciones, primero las que ya tenía el paciente previas a la cirugía, pero también si podemos hacer un poquito más por él, incluso cambiar los hábitos que lo llevaron a esa cirugía, pues está maravilloso. Entonces la fisioterapia postoperatoria es el conjunto de todas estas actividades o tratamientos que se van a dar para que el paciente recupere sus funciones. Ok, o sea, eso podríamos entenderlo, o sea, es la definición de terapia. Esa sería la definición de la fisioterapia postoperatoria o postquirúrgica, que es lo mismo. Lo mismo, ok. Y bueno, ¿por qué es necesaria la fisioterapia después de una cirugía? ¿Por qué la tenemos que realizar? Bueno, me gusta la palabra que usaste, ¿no? Necesaria. Nosotros sabíamos que era importante porque trae muchos beneficios, pero ahora sabemos que es necesaria primero porque reduce los tiempos de recuperación, que es lo que les interesa mucho a los pacientes. Quieren estar bien lo antes posible, entonces reduce los tiempos de recuperación, recupera las funciones que ya tenía el paciente, previene complicaciones, ayuda con el control, con la inflamación, con el edema y después de todo eso ayuda a recuperar fuerza, que la fuerza se pierde mucho después de las cirugías. Claro, sí. Bueno, dependerá del tipo de cirugía, vamos a ir platicando sobre esto, pero sí tiene que ver mucho en esta parte. Y bueno, los objetivos, ¿cuáles son los objetivos que busca esta terapia postquirúrgica? O sea, ¿qué objetivos busca o qué es lo que quiere lograr con esto? Yo creo que uno de los más importantes o que hay que mencionar mucho es el tratamiento del dolor, sobre todo el tratamiento no farmacológico. Esto quiere decir que no va a ser con medicamentos. Ya sabemos que después de una cirugía va a haber dolor o va a haber molestia por la simple cirugía, ¿no? Por la intervención. Depende, claro, de la cirugía, pero el simple hecho de que se corte la piel o el músculo, pues nos va a generar dolor o nos va a generar inflamación, que a su vez, es un círculo vicioso de dolor e inflamación, ¿no? Entonces, es muy importante, o uno de los principales objetivos de la rehabilitación sería trabajar con esto, con el dolor. Usamos diferentes técnicas, materiales, aparatos,
para que el paciente pueda iniciar sus actividades ya sin dolor. Claro, sí, y sentirse mejor, ¿no? En este aspecto. Así es. Y bueno, ¿cuándo se debe comenzar la rehabilitación tras una cirugía? Porque también sabemos que, como lo mencionaban, pues debe de haber tiempos de recuperación, ¿no? Claro, bueno, va a depender mucho del tipo de cirugía y también si se presentó o no alguna complicación durante la cirugía. Claro. Por eso es importante estar muy atento a todo lo que el médico tratante nos diga. Entonces hay que tener ahí como una comunicación importante. Hay diferentes etapas dentro de la rehabilitación posquirúrgica. Una le podríamos decir la inmediata o la de la fase aguda, que se puede dar incluso unas horas después de la cirugía. Esto, claro, dependiendo de la cirugía. No todas las cirugías son iguales. Hay unas que, como tú dices, requieren reposo, ¿no? Entonces ya vienen las fases intermedias o tardías de la rehabilitación posquirúrgica, que sería después de algunos días, después de algunas semanas y en algunos casos que no nos gusta tanto, pero después de algunos meses, porque así lo requiere incluso la misma cicatrización del hueso, del músculo, del ligamento. Sí, sí, claro, dependerá mucho de, como lo hemos estado mencionando, el tipo de cirugía, la recuperación que tenga el paciente, y creo que esto también es de persona a persona, ¿no? Claro, es muy personal. No va a ser lo mismo, por ejemplo, un niño que un adulto mayor, o no va a ser una persona que hace normalmente ejercicio, alguien que es sedentario o que tiene algunas enfermedades crónicas. El tratamiento y cuándo se inicia va a depender de todos estos factores. Sí, claro, definitivamente hay que tomar en cuenta todo esto. Y bueno, ¿cuánto tiempo se lleva a cabo una rehabilitación? Vamos a hacer como un aproximado. Yo creo que desde que es la cirugía hasta que el paciente está dado de alta, pueden ser de 3 a 6 meses. Ya dijimos que va a variar dependiendo del paciente, ¿no? Pero en el mejor de los casos, en un par de meses, en 2 meses, el paciente ya está recuperado. Pero sí hay que ver qué tipo de cirugía, en qué parte del cuerpo fue y todo esto. Sí, claro, es que va dependiendo, bueno, todos estos factores que está mencionando. Y bueno, ¿cuánto deben durar las sesiones de rehabilitación? ¿Cuánto es el tiempo que debemos dedicar? Las primeras sesiones o las que se dan como en la parte aguda, la verdad es que duran media hora, 40 minutos, porque también hay que respetar la tolerancia del paciente. También considerando que a lo mejor estamos viendo al paciente unas horas después de que salió de cirugía, pues ahí nada más vamos a controlar algunos factores como la inflamación, el dolor. No los vamos a poner a hacer ejercicio, ni pesas, ni resistencia, ni nada de eso. Entonces son sesiones un poco más cortitas, concentradas en tratar como esto de dolor, inflamación, cicatrización. Ya después, más adelante, las sesiones en promedio duran 1 hora o en ocasiones un poquito más de 1 hora, como vaya progresando el paciente. Claro, sí, y ya será determinado por ustedes como especialistas también, tener en cuenta esta parte. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, lo que es la fisioterapia posquirúrgica, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso con su programa Cuidando mi Salud, como le comentaba, con el tema del día de hoy de fisioterapia posquirúrgica. Vamos a seguir hablando sobre este tema, conociendo de qué se trata, a qué se refiere, pero antes vamos a ver una cápsula de fisioterapia a tu alcance sobre rehabilitación de rotura de tendón de Aquiles. Hola amigos, en este vídeo voy a mostraros unas ideas para la fase aguda en la rotura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más grande y fuerte de todo nuestro cuerpo y está formado por los tendones del sóleo y del gastrocnemio, más conocido como gemelo. Ambos se insertan en el calcáneo, hueso muy sólido que conforma nuestro talón. Habitualmente vemos lesiones del tendón de Aquiles en deportes de impacto, predominantemente en atletas masculinos.
Mientras que estudios recientes del 2017 demuestran que no hay diferencias significativas para la rehabilitación del tendón de Aquiles entre el tratamiento quirúrgico y conservador, la posibilidad de recaída de los tendones tratados de manera conservadora era mayor, lo que nos lleva a la conclusión que el tratamiento no quirúrgico puede ser no adecuado para todo tipo de lesiones, dependiendo en gran medida de la severidad de la misma. Sin embargo, hay un claro beneficio al hacer una rehabilitación acelerada, incluyendo una movilización precoz para luchar contra la inmovilización, como se demuestra en el estudio de Bruman en 2014. En la primera fase, habitualmente de 2 semanas de duración después de la cirugía, los objetivos son educar correctamente al paciente en las limitaciones y los tiempos de recuperación de cada fase, asegurándonos que la herida cicatriza correctamente y que la inflamación está bajo control. El paciente posiblemente tenga que llevar una bota de marcha con una flexión plantar de 30 grados, pudiendo caminar con un apoyo completo sobre el pie operado. El objetivo del programa rehabilitador en la primera fase es fortalecer los músculos de toda la pierna, así que vamos a ello. Durante las 2 semanas de duración de la fase aguda realizaremos estos ejercicios a diario, a razón de 4 series de 10 repeticiones cada uno. En primer lugar, mover los dedos de los pies alternando flexión y extensión. Es una manera de estimular la circulación y mantener la musculatura intrínseca del pie. A continuación podemos realizar elevaciones con la pierna recta, el cual puede ser un ejercicio estupendo para fortalecer el cuádriceps y los flexores de cadera. El peso de la bota de marcha hará el ejercicio más desafiante. El fortalecimiento del glúteo medio es esencial para preservar un buen equilibrio pélvico para la marcha. Podemos trabajarlo fácilmente tumbados de lado, haciendo elevaciones laterales. Si te sientes fuerte, puedes añadir peso. Asegúrate que tu tobillo se encuentre siempre en posición neutra y en paralelo al suelo. Con estos 3 pequeños ejercicios lograrás mantener la fuerza y el tono muscular de tu pierna mientras se pasan las primeras semanas después de la cirugía. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y ver un poco de los ejercicios que se realizan cuando tenemos este padecimiento. Vamos a continuar con las preguntas, maestra. Pues ¿en dónde se realiza la rehabilitación? Ya hablábamos un poco que dependerá de la cirugía y de otros factores, pero ¿en dónde se realiza comúnmente la rehabilitación? Pues en la etapa aguda, la realizamos incluso en el hospital. Asistimos al hospital con el paciente después de su cirugía, dependiendo del caso, pero se puede realizar en el hospital, se puede realizar incluso también en casa, en el domicilio del paciente, o ya en clínicas externas, ¿no? Como es el caso aquí de la clínica de la universidad, o cualquier otra clínica particular o hospitales de aquí de Aguascalientes que tienen este servicio de rehabilitación. Sí, claro. Y esto pues de igual forma dependerá de la cirugía, de todo lo que se necesite, las indicaciones también que del médico, ¿no? Sí, claro, es muy importante porque incluso ahora que veía este video, ahí menciona, hay que hacer estos ejercicios siempre cuidando el tobillo, ¿no? A veces los pacientes se sienten fuertes o se sienten
o dejan de sentir dolor. Y entonces dice, bueno, el médico me dijo que en un mes, pero como ya pasaron 2 semanas y me siento bien, ya lo voy a realizar. Sí es muy importante seguir las indicaciones para no cometer algún error que nos cueste más trabajo o más tiempo en la recuperación. Sí, o lastimarnos, ¿no? Sí. Que a lo mejor también eso puede suceder. Y bueno, una vez que el paciente es dado de alta del hospital, la rehabilitación se continúa en casa. Bueno, decía que en algunos casos sí era de esta forma, en ¿no? algunos casos sí se requiere porque el paciente no se puede trasladar hacia algún servicio de rehabilitación. Entonces nosotros podemos ir a su casa para apoyarle en el ejercicio, en la actividad física o incluso en el tratamiento del dolor que antes mencionábamos. Claro, sí, ¿no? Y esto dependerá, porque también no siempre es suficiente, ¿no? Eso también hay que continuar en casa. Sí, bueno, la rehabilitación realmente depende en un porcentaje pequeño del fisioterapeuta y en un porcentaje muy grande del paciente, porque lo que nosotros podamos hacer 1 vez por semana, 2, incluso supongamos que sea 5 veces a la semana, 1 hora diaria, no va a ser suficiente si el paciente en casa no sigue haciendo las recomendaciones o los ejercicios o las actividades que se le dejó indicadas por su médico tratante o por su fisioterapeuta. Claro, definitivamente esto también dependerá mucho de nosotros como pacientes. Así. Bueno, ¿con qué profesionistas de la salud se relaciona el fisioterapeuta, en este proceso de rehabilitación? Y bueno, ¿qué importancia tiene la comunicación con estos? ¿Con quiénes tienen ustedes interacción? Bueno, primero la comunicación es fundamental, ¿no? Es súper importante. ¿Con quiénes tenemos contacto? Pues con los médicos traumatólogos, ortopedistas que hacen las cirugías que son sobre todo de carácter traumático, pero también con los cirujanos generales que hacen cirugías como vesícula, apéndice o incluso con los cirujanos plásticos. La rehabilitación ya también se da mucho después de una cirugía plástica. Entonces tenemos contacto con cualquier cirujano que intervenga al paciente y es muy importante estar en comunicación. Ya lo mencionaba al principio, el médico nos tiene que decir cómo fue la cirugía, cómo les fue. Nosotros nos encantaría que a todos les vaya muy bien, pero hay algunas ocasiones en las que dicen, entramos y nos dimos cuenta que era más grave de lo que pensábamos, o entramos y estuvo mucho más leve de lo que pensábamos, o al momento de hacer tal o cual cosa, se desprendió este tendón, se desprendió este ligamento y hay que tener especial cuidado en todos estos aspectos para que la recuperación del paciente sea efectiva y sea sin dolor sobre todo. Claro, y que ustedes conozcan todo lo que sucedió, ¿no? Sí, antes, todo el contexto. Después, sí. Ajá. Hay algunas ocasiones en las que incluso los médicos tratantes nos invitan a las cirugías para ver cómo se está realizando la cirugía, para ver hasta dónde va a poder llegar el paciente o qué va a ser capaz de hacer después de la cirugía. Porque si no, sí es un poquito como ir a ciegas, ¿no? O sea, y ya dijimos que cada tratamiento va a depender del paciente, o sea, es muy personal. Entonces, no podemos dar un tratamiento genérico para todos los pacientes. Definitivamente, eso tiene mucho que ver. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula. Es de Children's Hospital Colorado sobre fisioterapia postoperatoria. ¿Qué esperar de fisioterapia? PT por sus siglas en inglés. Luego de una cirugía en la columna, levantarse de la cama le ayudará a recuperarse más rápido. Puede ser difícil al principio, pero cuanto más se ponga de pie y camine alrededor, mejor se sentirá. Se despertará de la cirugía recostado sobre la espalda, hasta que se sienta lo suficientemente bien como para darse vuelta por sí mismo. El personal de enfermería le ayudará a girar de lado a lado
para asegurarse de que no permanezca recostado en la misma posición durante mucho tiempo. Usarán almohadas para ayudarlo a posicionarse y hacerle sentir lo más cómodo posible. Puede dejar colgar las piernas y sentarse en el borde de la cama o sentarse en una silla con la ayuda de una enfermera. La mañana después de la cirugía, comenzará a trabajar con su fisioterapeuta, a quien también se le conoce como PT. Trabajarán con usted todos los días por la mañana y por la tarde. El PT le enseñará cómo hacer una maniobra de giro, que es la manera más segura y cómoda para meterse y salir de la cama. Para practicar una maniobra de giro, recuéstese sobre la espalda en la cama y doble las rodillas hacia el techo. Cuando gire hacia el lado derecho, use el brazo izquierdo para alcanzar el otro lado de la cama y tirar del cuerpo hacia su lado. Extienda el brazo derecho por sobre el cuerpo cuando gire hacia la izquierda. A medida que gira el cuerpo, asegúrese de girar las rodillas al mismo tiempo para que las caderas y los hombros se mantengan alineados. Deje que las piernas cuelguen del borde de la cama. Use ambos brazos para impulsar el cuerpo hacia arriba, para que pueda sentarse al borde de la cama. Este método permite que la espalda permanezca recta. Es poco probable que el movimiento dañe las barras y los tornillos que se colocaron en la cirugía, pero si se retuerce, puede sentirse incómodo. El PT también le ayudará a ponerse de pie para llegar a la silla. Le pedirán que permanezca sentado alrededor de 1 hora o durante tanto tiempo como le sea posible. Asegúrese de llamar a la enfermera para que le ayude a volver a la cama cuando esté listo. El PT regresará por la tarde y le ayudará a comenzar a caminar. La meta será caminar una vuelta alrededor de la unidad hospitalaria. El PT continuará trabajando con usted cada día hasta que pueda hacer lo siguiente con ayuda mínima: entrar y salir de la cama, caminar alrededor de la unidad y subir y bajar las escaleras. Una vez que esté en su casa, no necesitará consultas con un PT, pero queremos que camine mucho. Caminar le ayudará a aliviar el dolor al reducir el malestar muscular y ayudarle a recuperar la fuerza del torso. Aumente el nivel de actividad lentamente cada día. Puede ser útil crear un cronograma de actividades para usted mismo con metas para cumplir todos los días. Debería hacer estiramientos con los brazos para ayudar con los músculos doloridos y el dolor de los hombros. Hay imágenes de estos estiramientos en el libro sobre la columna. También puede comenzar con los ejercicios que se muestran en el libro sobre la columna una vez que hayan pasado 4 a 6 semanas después de la cirugía. El cirujano le dirá cuándo puede comenzar a practicar deportes y otras actividades de nuevo. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando un poco de, todos estos procesos que lleva a la rehabilitación quirúrgica. Nos gustaría que nos dijera, cuáles son las fases de la rehabilitación postoperatoria y en qué consiste en cada fase. Muy bien. Las fases son muy parecidas a los tiempos de tratamiento. Ya dijimos que estaría como la aguda, que es la inmediata después de la cirugía. Esta va a consistir en manejar la inflamación, en manejar el dolor, en ayudar a que la herida cicatrice más rápido y a no perder el tono muscular. Okay. Antes se creía que lo más recomendado era algo te duele, entonces nos vamos a reposo, ¿no? Ahora ya sabemos que no, que entre más reposo, dependiendo la situación, pues va a haber más atrofia. Entonces es como esta parte de no perder, no tanto de aumentarlo, sino de no perderlo. Ya otra fase sería una fase intermedia, en donde ya empezamos actividades que le permitan al paciente pues hacer cosas básicas como ir al baño o tomar sus alimentos, dependiendo de en qué zona fue la cirugía.
Y por último, la tardía, ya nos concentramos en ganar fuerza o mejorar la fuerza, para que puedan hacer su vida lo más normal posible o incluso un poquito mejor. Sí, claro. Sí, y a veces que si no hacía uno ejercicio y posteriormente hacerlo, bueno, saber que toma su tiempo, ¿no? Claro. También tener esta paciencia. Y bueno, ¿de qué manera el fisioterapeuta controla el dolor y la inflamación? Que yo creo que es algo que como pacientes después de una cirugía, pues como que se siente un poco más, ¿no? Sí, no, y nos interesa mucho tratarlo. Yo creo que a veces, bueno, en un principio a los pacientes es lo que más les interesa. No tanto el movimiento, no están pensando en irse a correr, están pensando que se me quite este dolor que siento, ¿no? Entonces, en cuanto al dolor y la inflamación, bueno, primero hay que saber que es algo natural, ¿no? Es una respuesta automática del cuerpo. Es buena cuando está bien controlada. Es mala cuando dejamos que esta inflamación o este dolor sobrepase determinado tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar nosotros? Bueno, tenemos técnicas manuales o aparatos que nos ayudan a eso. Una de las técnicas manuales sería la movilización para evitar rigidez, que la rigidez nos causa dolor. Otros serían estiramientos, obviamente estiramientos muy leves en un principio, en la fase pues más dolorosa, pero también existen aparatos como es el ultrasonido, la electroterapia, que nos van a ayudar a que todos estas partes de nuestro cuerpo como que responden de manera automática, que es nuestro sistema inmune actuando en cuanto a la inflamación, puedan irse liberando o puedan irse regresando a la circulación para que la zona donde hay dolor o inflamación empiece a disminuir. Claro. Sí, pues bueno, ir viendo toda esta parte. Ya nos hablaba un poco de, bueno, evitar la rigidez. ¿Hay otros ejercicios o qué es lo que se hace sobre todo en esta parte para evitar la rigidez como fisioterapeutas? Bueno, casi en todo y en todas las etapas, lo más importante es el movimiento. Es el movimiento, entonces dependerá de la etapa del paciente, pero pues vamos como con escaloncitos, ¿no? La primera etapa sería los movimientos que le llamamos pasivos, o sea, el paciente no va a hacer nada, nosotros vamos a hacer todo por él, vamos a estarlo movilizando. Después están los movimientos que son activos asistidos, el paciente ya empieza a moverse un poco y nosotros le ayudamos a completar ese movimiento. Y por último, los activos libres. Cuando el paciente lo realiza por sí solo, ya nada más nosotros supervisamos o incluso podemos poner algo de peso, alguna polaina, alguna liga para generar resistencia. Sí, que ya vaya paulatinamente, ¿no? Como así lo diríamos. Y bueno, para que el paciente recupere movilidad, pues va, por todo lo que está diciendo, pues como estas fases, ¿no? Sí, así es. Es importante también hablar un poco de la fuerza. Nosotros evaluamos la fuerza desde el 0 hasta el 5, entonces vendrían siendo 6 puntos, ¿no? Nosotros sabemos que en una cirugía, sí o sí, vamos a perder 2 puntos de fuerza. No importa qué tan amplia sea la cirugía, siempre y cuando se abra la piel, el músculo, se llegue hasta el hueso, vamos a perder 2 puntos en la fuerza. Entonces, hay que incluso también prevenirlo con otra parte que no es el tema de hoy, pero es la terapia preoperatoria. Entonces nosotros nos preparamos un poquito, agarramos un poco de fuerza para al momento de entrar a la cirugía estar como lo mejor posible y de ahí irnos hacia adelante, ¿no? Correcto, sí, que no sea solo después de, sino también un poco antes. Y bueno, ¿cómo ayuda la terapia y bueno, todo esto a recuperar también la funcionalidad? Pues todo va de la mano, o sea, vamos a quitar el dolor, vamos a aumentar la fuerza para reintegrarlo lo antes posible a sus actividades de la vida diaria. Nos vamos a enfocar, dependiendo sea el caso, en nuestro paciente. Si mi paciente requiere, no sé, caminar grandes cantidades, pues entonces me voy a concentrar en recuperar esa función, ¿no? La función de la caminata. Si mi paciente requiere otra cosa, pues voy a irme hacia lo que él necesita. Y como lo hemos estado diciendo, bueno, cada paciente, depende de la operación y todo, pues cada quien va a tener necesidades distintas, ¿no? Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Bueno, ¿y de qué manera el fisioterapeuta reintegra al paciente a sus actividades cotidianas? Pues esto es con un programa o un tratamiento, como ya se había mencionado antes, individualizado.
Hay que ver mi paciente qué hacía primero antes de la cirugía, porque a veces nos concentramos en no lo voy a dejar hasta que no haga esto, pero son cosas que el paciente antes de la cirugía no realizaba. Entonces hay que ver cómo era su vida antes de la cirugía y también qué espera el paciente después de esta cirugía. Hay pacientes que dicen, yo me operé nada más para que se me quite el dolor, no me interesa tener, no sé, el arco de movimiento completo. A mí lo que me interesa es el dolor. Y aunque sí lo trabajamos de manera global, nos enfocamos más hacia lo que el paciente quiere o lo que el paciente necesita. Claro, sí. Y bueno, como lo hemos estado diciendo, pues cada quien también va necesitando diferentes situaciones, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué importancia tiene la rehabilitación en la recuperación del paciente? Pues yo creo que la parte más importante sería que nos va a ayudar a regresar a nuestras actividades de la vida diaria de una manera más pronta y sin dolor, que es muy importante, ¿no? O sea, mejorar o manejar esta parte del dolor. Sí, claro. Y que sea algo que si algo nos estaba hacer sentir mal antes de la cirugía, pues no queremos seguir sintiéndonos mal, Sino ¿no? que se resuelva. De hecho, la mayoría de las cirugías, hablando en el área traumatológica, son porque el paciente desea eliminar el dolor en alguna zona. Sobre todo se da en articulaciones, ¿no? Yo quiero que se me quite el dolor de rodilla y por eso me opero. Entonces, el chiste es eso, es reintegrarlo a sus actividades, que él pueda hacer lo básico, ¿no? Incluso caminar, ir al baño sin que esto le cause una molestia. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, ¿cómo desarrollan ustedes este plan de, bueno, fisioterapia pues quirúrgica? ¿Qué es lo que toman en cuenta y bueno, cómo se desarrolla este? Sí tenemos como de una forma general, qué es lo que debemos de trabajar, que era lo que mencionábamos al principio, vamos a trabajar la cicatrización, inflamación, reintegración, todo esto, pero sí el tratamiento tiene que ser individualizado, hay que estudiar mucho al paciente, hay que estudiar incluso la cirugía, cómo fue la cirugía y qué espera el paciente después para que su tratamiento sea, bueno, sea suyo, ¿no? Que sea especial y que le ayude en todo lo que él necesita. Claro, sí, que lo sienta que fue trabajado para él, ¿no? Así es, sí. Sí, que no fue algo que a lo mejor es para todos los pacientes, sino sentirnos esa individualización. Y es que realmente aunque los pacientes sean dos pacientes de la misma edad con la misma cirugía, un cuerpo va a reaccionar diferente al otro. Entonces el tratamiento se adapta al paciente. El paciente nunca se va a adaptar a nuestros tratamientos que nosotros tengamos en un librito, ¿no? Sí, claro. Y esto es importante, hace que también uno sintamos, ¿no? Esta parte de decir es personalizado, es para mí. Sí. Y bueno, ¿de qué técnicas y ejercicios se vale el fisioterapeuta para el desarrollo de este plan? ¿Qué toman en cuenta ustedes? Bueno, tenemos técnicas como tal, tenemos aparatos y tenemos pues ya planes para que el paciente se lleve a casa, ¿no? En cuanto a las técnicas, pues tenemos técnicas manuales, como son el masaje, como son la activación muscular con las manos o la inactivación muscular, la descontracturación cuando hay algún problema muscular doloroso de este tipo y pues aparatos como los que ya habíamos mencionado, electroterapia, ultrasonido, diatermia, magnetoterapia, presoterapia, bueno, hay una infinidad de equipos que podemos usar para trabajar con nuestros pacientes. Claro. Esto es importantísimo también porque sabemos que hay una gran gama, ¿no? Que no solo nos vamos a quedar en algunos ejercicios o en algunos aparatos, sino que ahora ya también esta tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Nos permite viene muy de la mano con lo que comentábamos, que tiene que ser personalizado. Lo que le sirve a ese paciente, a lo mejor al otro no le va a funcionar. Hablando incluso de un mismo aparato, el aparato se tiene que configurar diferente para uno que para el otro. Sí, claro. Definitivamente. Y bueno, la recuperación de los pacientes con la fisioterapia, ¿sí nos recuperamos al 100% o puede haber algún porcentaje? Me atrevería a decir que en la mayoría de los casos sí logramos ese 100% o lo podemos dejar en el 95%, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay que tomar a considerar diferentes cosas. Incluso a veces los médicos tratantes, ellos dicen, ¿sabe qué? Ten precaución con este paciente porque dejé
esta articulación limitada por su propia seguridad. Correcto. Entonces ya sabemos que con ese paciente no se va a lograr por completo que realice el movimiento como debería, pero sí lo vamos a dejar funcional, pues que es lo que nos interesa. Sí, ya dependerá también de este diagnóstico. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestra invitada. Pero antes vamos a ver una cápsula que es del Hospital Clínica Bíblica sobre cuidados postcirugía de columna. Al paciente que usualmente el médico le realiza una intervención de columna, ya sea por edad, por algún accidente, por una caída aparatosa, eso sugiere una reparación de esa zona. Y una vez que el paciente ha sido intervenido de su proceso quirúrgico, se nos llama al personal de terapia física para decirles qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué deben de dejar de hacer como protección a la hora de estar en casa. Nosotros adaptamos el tratamiento según la necesidad de cada paciente. Dentro de las recomendaciones generales para pacientes que han sido intervenidos en su espalda, tenemos movimientos que no tenemos que hacer. No agacharse hacia el frente, inclinando el tronco. Si se encuentra sentado, no realice rotaciones de un lado hacia el otro, no levante objetos pesados. Importante siempre acercarse a la orilla de la cama lo más que pueda, voltearse medio lado, bajar primero sus piernas y luego ayudarse con el brazo para poderse levantar. A la hora de dormir, utilice un colchón firme. De esta forma va a asegurar su posición y va a estar más cómodo. Si va a dormir boca arriba, coloque una almohada debajo de sus piernas y una almohada no tan alta en la zona del cuello. Si va a tener la posición de medio lado, recuerde poner una almohada entre sus rodillas y que la almohada del cuello no exceda la altura de sus hombros. A la hora de caminar, si su doctor le dejó prescrita una andadera, recuerde que siempre la andadera la tiene que tener a una distancia adecuada entre su cuerpo y la andadera misma. Siempre deo el paso con un pie y luego adelante con el otro pie y ahí adelante la andadera para que no vaya a tener desestabilización. El centro de rehabilitación, al ser parte del Hospital Clínica Bíblica, tiene una comunicación, un puente comunicativo continuo con cada médico. Así que los objetivos siempre se van a fijar en conjunto con el doctor, con el paciente y según las necesidades o objetivos necesarios. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Bueno, como le comentaba, ya nos queda unos minutos más de programa, pero bueno, todavía nos quedan algunas preguntas. Vamos a continuar, maestra. Bueno, ¿es dolorosa la fisioterapia tras la cirugía? A veces, pues, por todo lo que nos ha estado comentando, lo que busca la terapia, pues bueno, es ayudar en el dolor, pero puede ser doloroso, y sobre todo cuando vamos iniciando este proceso. Sí, la verdad es que sí suele ser, no para todos los casos. Hay casos en los que los pacientes evolucionan muy bien sin dolor, o sea, no transcurre sin dolor toda la rehabilitación, pero hay casos muy particulares o zonas del cuerpo muy en particular que son dolorosas, como por ejemplo me atrevería a decir que la mano es una de las zonas más dolorosas del cuerpo para rehabilitar, sobre todo porque tenemos muchos huesos pequeños que al momento de estar en reposo pues empiezan a hacer adherencia entre sí, entonces cuesta un poco de más trabajo. O a veces también pasa que la zona de la cirugía no les causa molestia, no les causa dolor, pero las zonas cercanas sí, por esta falta de movimiento que hubo durante el tiempo de reposo. Claro. Y bueno, saber que esto es normal, ¿no? También es parte de la cirugía. De hecho, incluso cuando estamos en terapia, nosotros le vamos avisando al paciente, esto que te voy a hacer te va a molestar o te va a causar dolor o lo que sea que se vaya a manifestar en él, pero siempre diciéndole que es a tolerancia,
El paciente nos dice hasta dónde nosotros podemos actuar para que también la rehabilitación sea efectiva y el paciente no deje la rehabilitación, ¿no? Porque a veces dicen, no, si me va a doler, mejor no voy. Entonces es muy importante decirle que la rehabilitación se va a adaptar a lo que el paciente vaya sintiendo o los cambios que vaya presentando. Siempre que estamos con un paciente le decimos, esto es molesto, tú me dices hasta dónde puedo llegar y de ahí hacemos un poquito menos para que no le cause ese dolor y podemos avanzar igual, porque a veces también hay otros pacientes que dicen, me aguanto, o sea, si me duele, pues ni modo con tal de ya salir de esto. Entonces no son ninguno de los dos extremos, se puede evolucionar favorablemente sin causarle un dolor excesivo. Sí que no sea necesario tampoco, ¿no? Esta parte. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios para el paciente de la fisioterapia postoperatoria? Pues los beneficios ya los venimos mencionando a lo largo de todo el programa, pero entre los más importantes pues vamos a volver a mencionar reducción del dolor y reintegrarnos a nuestras actividades de la vida diaria lo antes posible, que también les interesa mucho a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si son pacientes trabajadores, pues quieren reintegrarse al trabajo lo más rápido posible. O por ejemplo, en caso de los niños, ellos quieren hacer su vida como antes en cuanto sea posible, ¿no? El juego, la escuela, con los compañeritos, todo eso se necesita como regresar a lo que era antes de la cirugía. Claro, sí, yo creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Sentirnos bien y bueno, como si casi que no haya pasado nada. Así ¿no? es. Lo que luego buscamos. Y bueno, maestra, en la clínica de rehabilitación de física, bueno, de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿qué casos de fisioterapia postoperatoria, bueno, se presentan con mayor frecuencia? Los que aquí vemos con más frecuencia son cirugías de hombro, manguito de los rotadores, cirugías de cadera, prótesis de cadera y cirugías de rodilla. Casi todos, si te fijas, son como articulares, ¿no? Rodilla, cadera, hombro, que son lo que luego sufre como más desgaste pues durante el paso de los años, ¿no? Pero estas son las más comunes que nos toque trabajar aquí en la universidad. Sí, y que necesitan esta rehabilitación finalmente, ¿no? Y bueno, ¿podría darnos un par de ejemplos de los procesos que se siguen, bueno, para la rehabilitación en casos concretos? Pues pudiéramos hablar, por ejemplo, de las prótesis de cadera, que son muy comunes. Por lo general, cuando llevan una buena cirugía, cuando no hay complicaciones, el paciente se puede parar de la cama al día siguiente de la cirugía. Entonces, desde ahí empezamos nosotros, ¿no? Con indicaciones de que estén caminando, como se veía en la cápsula, que los mandan a dar una vuelta a la unidad del hospital o que los mandan solitos al baño. Bueno, en compañía o en supervisión de alguien, ¿no? Ya una vez que nos llegan aquí a la clínica, pues tenemos diferentes formas de tratarlo. Si tienen pocos días de haber salido de la cirugía, nos concentramos en que la cicatriz sane muy pronto para poder hacer después todo lo demás. Entonces tenemos tratamientos específicos con aparatos como lo es el láser para que se cicatrice mejor. Después de eso tenemos aquí un tanque terapéutico en donde no es lo mismo caminar sobre el pavimento que caminar dentro del agua. Entonces los podemos poner a hacer actividades que sabemos que en el piso normalmente no harían y empezar a aumentar los grados de movimiento de sus articulaciones. Después ya nos enfocamos en ganar fuerza y ya después hacemos ejercicios más específicos. Hemos tenido caso de pacientes que eran sedentarios antes de la cirugía y que después de su cirugía y que no hay dolor, que no hay molestia, entonces incluso empiezan a hacer actividades físicas o salir a caminar o entran a clases de yoga o de cualquier actividad que a ellos les agrade. Sí, también esto, bueno, puede darse en esos casos, ¿no? Bueno, volver a hacer actividad física, bueno, siempre va a ser importante. Y bueno, ¿existen complicaciones durante el proceso de rehabilitación? Y bueno, ¿de qué tipo son estas complicaciones? Yo creo que las complicaciones más importantes serían no acatar las indicaciones y que el paciente pueda lesionarse más de lo que la terapia le pudiera beneficiar, ¿no? Por eso es importante esta comunicación de la que hablábamos antes, de saber cuándo mi paciente puede ponerse en pie, cuándo mi paciente puede cargar peso, cuándo mi paciente puede hacer actividades libres. Sí es importante definir esto
porque a veces, sobre todo el paciente se emociona, dice, ya no me dolió, ya me voy a hacer la sentadilla. O hay que tomar en cuenta cosas muy particulares. Por ejemplo, en este mismo caso de la prótesis de cadera, nosotros de entrada sabemos que después de que hay una prótesis de cadera no podemos superar los 90 grados a nivel de la cadera. Entonces sabemos que nuestra flexión máxima va a llegar hasta los 90 grados y no nos vamos a ir más allá de eso. Entonces hay que capacitar también al paciente que tenga toda esta información a su alcance para que él en casa siga cuidándose y evite estos movimientos que le pueden después perjudicar. Claro, sí, y lejos de avanzar, bueno, también puede haber un retroceso, ¿no? Sí, porque ha habido incluso ocasiones en que los pacientes tienen que ser reintervenidos. O sea, ya tuvieron una cirugía, se botó la placa que le pusieron o la prótesis o algo y hay que volver a intervenirlos. Entonces, lo que queremos es reducir los tiempos de tratamiento y al final se nos alargan mucho más de lo esperado. Claro, definitivamente. Maestra, pues ya, bueno, el tiempo ya se nos vino encima. Nos gustaría que nos diera un mensaje breve para nuestro público, por favor. Muy bien. Pues solamente recalcar la importancia de la rehabilitación posoperatoria, que no le tengan miedo, los tratamientos están hechos especialmente para cada uno de nuestros pacientes. Siempre lo más importante va a ser que los pacientes se sientan bien y pues para eso trabajamos para ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, ¿dónde pueden localizarla si alguno de nuestro público quisiera comunicarse con usted? Muy bien, pues estamos en la clínica de rehabilitación de aquí de la universidad, o bien nosotros tenemos un consultorio donde trabajamos especialmente con niños, rehabilitación pediátrica, que está en la calle Doctor Pedro de Alba, 456, en el barrio de San Marcos. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado, haber estado con nosotros. Agradecemos a la licenciada Stephanie Ruelas de la Rosa por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado. El próximo programa será Día Mundial del Ictus. Los esperamos. Mi nombre es Mónica García. Hasta la próxima.